días a todos y todas. Les quiero dar la bienvenida a esta tercera sesión del curso Exportando Creatividad, los casos del sector audiovisual, videojuegos e inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Diego Natale, trabajo en el Digital y voy a estar moderando esta sesión. Este curso, que empezamos ya hace 2 semanas, se enmarca dentro de la red de integrados del INTAL. La red de integrados está conformada por 2.000 jóvenes de entre 18 y 35 años de toda América Latina y el Caribe, interesados en temas de comercio e integración regional. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre las industrias de videojuegos y de eSports en nuestra región. Les recuerdo que este curso consta de 4 sesiones en total y se entregará una credencial digital del BID a los registrados que cumplan con el 75% de asistencia. Recuerden también que siempre contamos con interpretación simultánea en español e inglés que pueden activar tocando el icono del mundo que dice interpretación en la parte baja de la pantalla. Y les cuento también que al final de las 4 sesiones de capacitación les vamos a estar haciendo llegar los videos y materiales de cada uno de los 4 módulos. La dinámica del encuentro de hoy va a ser la siguiente. Vamos a tener una primera exposición de media hora acerca de la industria de los videojuegos. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas con la speaker. Luego de eso tendremos otra exposición de 30 minutos, en este caso acerca del sector de deportes electrónicos, también conocidos como eSports. Y para el final otro segmento de preguntas y respuestas con el speaker de ese módulo. Les pido, ya vi que varios lo estuvieron haciendo, pero en tal caso sigan presentándose en el chat y a medida que vaya avanzando la sesión pueden ir volcando sus preguntas y consultas para que yo luego se las pueda transmitir a los 2 invitados de lujo que nos están acompañando el día de hoy. Sin más preámbulos, se los voy a presentar. En primer lugar, vamos a escuchar a Laia B. Laia es cofundadora de la empresa Pincer Games, coordinadora de la Federación Latinoamericana de Videojuegos. Es también docente de negocios en videojuegos en la Facultad Nacional de Bellas Artes de Uruguay y fue presidenta de la Cámara de Videojuegos de este mismo país. Y también fue codirectora de Girls in Tech, capítulo Uruguay. Luego vamos a escuchar para el segmento de eSports a Jackie Núñez del Risco Mejía. Tendremos la oportunidad entonces de escuchar hoy a Jackie, que es presidente y fundador en Labja Consultoría Estratégica. Es asesor de fondos de inversión regionales enfocados en media, entretenimiento y deportes electrónicos. Preside actualmente la Federación de eSports del Caribe y la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos. Es también secretario general de la Federación Panamericana para el Desarrollo de los eSports. Cedo entonces la palabra, en primer lugar, a Laia para conversar acerca de la actualidad y las oportunidades y desafíos que existen en la industria de videojuegos de nuestra región. Laia, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buen día y muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer estar acá y hablar de esto que me apasiona tanto, que es la industria de desarrollo de videojuegos. Me avisan cuando quieran que comparta pantalla para iniciar mi presentación. Perfecto, ya podés hacerlo. Bien. Bueno, creo que se está viendo bien por ahí. Nada, cuando hablamos de exportación e industria de videojuegos, hablamos de algo que es natural hacia los videojuegos. Los videojuegos son una industria naturalmente exportadora, y ahora vamos a ver un poquito por qué. Y bueno, y de una manera muy sencilla, digamos, esta presentación está pensada para que la podamos entender todos, más allá de que estemos involucrados en el mundo de la industria de videojuegos, como no, porque como sabemos, cada industria tiene su vocabulario particular, su jerga. Y bueno, vamos a entrar a ver un poquito qué es lo que ocurre dentro de la industria de videojuegos cuando hablamos de exportar y qué es lo que implica. Vamos a ver como un panorama un poquito general
Y después cualquier duda que tengan, obviamente hay un montón de cosas que probablemente queden por fuera, pues media hora no nos da mucho el tiempo para todo, pero bueno, cualquier duda que tengan, van dejando por ahí las preguntas que con gusto los voy a ayudar. Bueno, ahí va. Bueno, primero algunos datos que capaz que todo el mundo ya conoce, pero que está bueno siempre resaltar, sobre todo porque videojuegos como medio, cuando hablamos de medio, estamos hablando de que videojuegos es un medio así que como la música, el cine, los libros. Los videojuegos son un medio de expresión y un medio hermoso donde se cruza la creatividad y la tecnología. De hecho, la mayoría de las industrias tecnológicas del mundo siempre están viendo videojuegos como punta de lanza para ver cuáles son las tecnologías que se están creando, todo lo que se está creando en torno a poder producir videojuegos para después incorporarlos. Lo hemos visto desde todo lo que tiene que ver con metaverso, lo vimos cuando este, por ejemplo, el cine empezó a adoptar herramientas como Unreal Engine para poder empezar a hacer sus películas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de magnitud, esto me gusta siempre resaltarlo también para entender cuál es la magnitud de la industria de los videojuegos. Hablamos que la industria de los videojuegos es una industria que factura más que la música y el cine combinados en términos de facturación. Y en términos de audiencia, esto es un artículo que sacó Forbes, me pareció muy interesante en cuanto a magnitud y cuando hablamos de cómo es de llegada al público general. Por ejemplo, si comparamos las dos eventos que premian a los videojuegos, tenemos a los premios de la Academia, o sea, comúnmente más llamados los Oscars, y The Game Awards. Vemos que los Oscars en 2023 tuvieron una audiencia de 16.6 millones de espectadores, y el Game Awards tuvo 103 millones de espectadores en 2023. Bueno, y vamos a hablar un poco en términos de números. Vemos que hay una encuestadora global que se ocupa sobre todo en videojuegos, se llama Newzoo. Vemos que en 2023 la industria de los videojuegos alcanzaron los 183.9 mil millones de dólares de facturación. Y acá en esta ruedita vemos dónde impacta, ¿no? Vemos que el 1% son juegos web, después vemos el 22%, la facturación estuvo en torno a lo que son juegos de PC, todo lo que vemos de Steam, Epic Store, todo esto. Después vemos que el 28% está reinando por lo que es el mercado de consolas, ahí hablamos de PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, y después como que el rey indiscutido es mobile, con 49% de la facturación en juegos. Que hablamos de mobile, hablamos de celulares y de tablets, ¿no? Entonces ahí vemos un poco lo que es el panorama global de facturación de videojuegos. Y bueno, como vimos anteriormente, estas son las plataformas para las que podemos hacer videojuegos. Pueden ser únicas o combinables. Bueno, me explico. Para hacer un videojuego en realidad no es que se requiera grandes cosas. En general, hoy por hoy está tan democratizado todo lo que son herramientas para desarrollar videojuegos, que básicamente con una computadora hay la mayoría de los software son en general libres para comenzar a usar, o sea, te los puedes cargar, ya los podés empezar a utilizar. Algunos te cobran después de X cantidad de facturación, otros son libres para siempre, otros son open source, así como Godot. Después, por ejemplo, nosotros desarrollamos para Unity, también está Unreal Engine. Bueno, hay un montón que van saliendo, otros que prefieren hacer sus herramientas de cero. En ese sentido, básicamente, un solo desarrollador, un equipo chiquitito, nosotros, por ejemplo, somos 3, y con computadoras de ningún tipo digamos, de operativa especial, podemos desarrollar un videojuego. Estos mismos herramientas de desarrollo ya nos permiten exportar para las distintas plataformas. Nos permite exportar para PC, para que corra directamente en la PC, nos permite exportar para mobile, podemos, o sea, esta tecnología ya está como bastante
digamos, solucionada en cuanto a los tipos de plataforma que para los que vamos a hacer nuestro juego. Obviamente, cuando hacemos un juego tenemos que pensar en qué plataforma lo vamos a hacer. No es lo mismo hacer un juego de PC, que ya lo probás directamente cuando lo estás desarrollando, lo probás con el teclado, con el mouse, que en mobile, que ya tenés que pensar en una experiencia de usuario táctil, y eso ya cambia totalmente la experiencia de usuario que va a tener, y lo tenés que pensar en ese sentido. Lo mismo consola, o sea, consola también tenés que pensar en que lo vas a jugar con un joystick directamente y de qué manera va a ser. Eh, entonces, en ese sentido es como bastante fácil. Vos tenés una computadora, un programa, lo podés hacer. Ahora, la manera en que vamos a pensar cómo desarrollar el videojuego y las particularidades que tiene cada una de estas plataformas es donde empezamos a tener ya algunas cosas a tener en cuenta que la mayoría de los desarrolladores los hemos ido aprendiendo un poquito en el camino, la fuerza, yendo a charlas, etcétera, etcétera, pero mucho con la experiencia. Lo primero que vamos a ver, y que es común, o sea, los desarrolladores de videojuegos pueden, por ejemplo, optar por hacer un desarrollo propio, con propiedad intelectual propia, o se puede optar por hacer un servicio para terceros. Y acá les traje el caso de una empresa, de unos colegas uruguayos que se llaman Arf Games, y un poco qué han estado haciendo ellos, ¿no? Ellos hacen dos cosas: propiedad intelectual propia y desarrollo de servicio para terceros. Bueno, cuando hablamos de propiedad intelectual, nada, estamos hablando de una historia nueva que estamos directamente creando de cero para nosotros. Eso ya lo deben de haber visto a lo largo del curso, de lo que es el concepto de propiedad intelectual propia en lo que es en las áreas creativas. Pero bueno, a veces hay empresas que ceden una propiedad intelectual de ellos para que el estudio a pedido, digamos, se haga un videojuego particular para un cliente. Es como un trabajo pedido. Work for hire le dicen mucho también. Y acá vamos a ver un poquito cómo funciona. Por ejemplo, en el caso de Art Games de Uruguay, Cartoon Network le pedía a Art Games Studio que tomara su IP de Teen Titans Go y que hiciera un videojuego específico. Cartoon Network, lamentablemente, hace 2 semanas cerró su gran portal, que era tan visitado de cómo es de juegos. No estoy muy segura por qué ocurrió eso, pero creo que tuvo que ver con un tema de fusión de empresas. Pero básicamente Cartoon Network le pidió a Argent Studio que hiciera este juego. Entonces Cartoon Network directamente ya subía su juego a su plataforma, y bueno, y así lo comercializaba, ¿tá? Y eso lo hacía con muchos estudios de todo el mundo, de América Latina. Hay un montón de casos de estudios de Argentina, de Brasil, de Uruguay, y de otros lados que estaban haciendo videojuegos a pedido para Cartoon Network y otros clientes. Y esto es como un ejemplo de servicio para terceros. Después, cuando estamos hablando en el caso 2 de desarrollo interno, estamos hablando de pensar en hacer digamos, utilizar una IP propia, que es como nosotros, por ejemplo, creamos un videojuego, se llama Fighters of Fate, tiene su historia específica con sus personajes específicos, esa es nuestra IP. O, por ejemplo, ocurre de que hay empresas que quieren hacer un videojuego sobre una IP de terceros. En ese caso, es muy común que vayas a las conferencias de videojuegos y te encuentres con personas que tienen el ownership de propiedad intelectual, y puedas pagar un fee para poder utilizar IP de terceros, o sea, propiedad intelectual de terceros. Por ejemplo, era muy común del videojuego King of Fighters, que se estaba vendiendo a un precio relativamente accesible, y estaban saliendo un montón de videojuegos de King of Fighters, por ejemplo. Y bueno, y de ahí tenemos como dos caminos, ¿no? O utilizamos propiedad intelectual propia o de terceros. Y acá podemos elegir dos cosas: irnos por publisher o self-publishing. Vamos a traducir esto para los que no lo entienden. El publisher es un editor, así como los escritores tienen editores que les editan los libros.
Bueno, los desarrolladores de videojuegos tienen editores que les editan sus juegos. Ese es un camino. Ahora vamos a ver cuáles son las particularidades de ir con publisher o las particularidades de ir con autopublicación, que vendría a ser lo de self-publishing. Yo les puse todo esto en inglés para que se vayan familiarizando, porque en realidad cuando hablan y empiezan a ver y leer artículos sobre videojuegos, empiezan a hablar con desarrolladores, se habla con este tipo digamos, de terminología. Bueno, cuando hablamos de publishers, hay todo tipo de publishers. Hay como un abanico enorme. Desde publishers, acá les puse el ejemplo de un publisher súper famoso que se llama Devolver Digital, que lo que somos desarrolladores independientes, los indies, nos morimos por ser editados por este tipo de publishers o de editores, porque ya tienen su, digamos, su fama y ya saben que los videojuegos que salen bajo el sello de Volver Digital son juegos geniales, cool, que todo el mundo quiere jugar y hacen un trabajo increíble. Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Cuando pensamos en editar nuestro juego con un publisher, ¿por qué lo hacemos? Normalmente los equipos independientes tienen un montón de carencias en cuanto a recursos, que normalmente se espera que el publisher o el editor alivie esta falta de recursos que tiene el equipo independiente. Es normal, por ejemplo, lo típico es que un equipo de desarrollo de videojuegos esté compuesto de repente de un artista, un programador, o de alguien también de alguien que les hace la música, por ejemplo, pero es muy raro que haya alguien especializado en marketing, alguien que sepa exactamente cómo vender el juego. Podés tener el mejor juego del mundo, que si no tenés toda la pata de marketing, nadie se va a enterar, porque yo ahora no les traje los datos, pero si los googlean son increíbles la cantidad de miles de juegos que salen por día, tanto en móvil como en PC, como en consola, ¿no? Entonces, nos vamos a un publisher para que justamente nos pueda cubrir todas aquellas habilidades que nosotros por ahí no tenemos, como de marketing, y algo que se estila muchísimo es que de alguna manera el publisher actúe un poquito de inversionista. Los publishers que realmente son serios, en general, hacen un adelanto al equipo para que de repente pueda terminar la parte, digamos, del desarrollo de juego. ¿Cuándo firmamos con un publisher? Depende mucho del publisher. Hay publishers que van a firmar en una etapa muy temprana de desarrollo de juego, pero en general se estila ver que los publishers ya, a no ser que tengas un pedigree muy importante de haber venido de juegos muy famosos, en general los publishers van a tender a firmar contigo en el momento que el videojuego ya está bastante completo y ya se ve bien cómo son sus gráficos, sus mecánicas, ya está bastante pulido en cierta medida, ¿no? Y bueno, entonces es normal que el publisher adelante X cantidad de dinero por adelantado para que el desarrollador pueda como completar su ciclo de desarrollo, un poco también en combinación con este publisher, porque ellos tienen un montón de datos y de experiencia, y a veces el publisher va y te dice, bueno, perfecto, pero necesitamos agregarle, no sé, multiplayer al videojuego, porque si no tiene multiplayer el videojuego, que es multijugador, que se juega en línea, digamos, este videojuego no va a poder ser competitivo en el mercado. Entonces, bueno, el desarrollador va, diseña el modo multiplayer, de repente lo hace, y este tipo de cosas ocurren. Y después, obviamente, en el momento que el desarrollador edita en las tiendas, que ahora vamos a ver todo el tema de las tiendas, toma tu juego, obviamente firma el contrato de por medio, va, viene, se hace el adelanto, sale ese juego y en ese momento, cuando se empiezan a hacer las ventas, eh, acá hay como distintos modelos, digamos, que se pueden tener con el publisher. Primero lo que vamos a ver de los publishers es el tema del revenue share o digamos
los ingresos compartidos, ¿no? Es el porcentaje, ese porcentaje, digamos, de ganancias, depende de la cantidad de dinero invertido muchas veces que te puso el publisher por adelantado, y se estila que sea a favor del desarrollador, 60-40, 30-70, o sea, depende mucho de, digamos, de cada publisher y sus intenciones. En general se pusieron mucho dinero por adelantado, en general el revenue share va a ser mayor. Pero bueno, hay tantos tipos de contratos y como publishers hay ahí afuera. Y después, el tema del recoup, o sea, la parte de recuperación de ingresos, en el momento que sale ese juego al mercado, eh, se estila que el publisher primero quiera recuperar esa inversión que le dio al equipo por adelantado y después le empieza a dar sus ganancias al desarrollador. Otros no, otros le dan un porcentaje un poquito menor al desarrollador a medida de que se va recuperando y va vendiendo ese juego, y por lo menos el desarrollador empieza a agarrar un porcentaje ya desde el inicio. Y bueno, y hay algunos publishers que también quieren tener la participación de la propiedad intelectual. Vamos a agilizar un poquito porque ya son y 24. Y después está la parte de self-publishing, ¿no? Es sin publishing, o sea, sin el publisher, y tiene todos los desafíos que ustedes se imaginarán y todos los premios dulces también, porque quiere decir que estamos, digamos, que ahí tiene más control, digamos, el desarrollador en todo el proceso, y a veces cuando de repente los desarrolladores han tenido de repente alguna experiencia no muy buena con algún publisher o que ya tienen la suficiente experiencia, van por el self-publishing, o sea, por la autoedición, y también ese know-how y todo es algo bastante importante para el equipo, y los equipos más grandes suelen hacer self-publishing. Bueno, y después, cada tienda de distribución tiene sus desafíos. No es lo mismo editar para consola que para PC, que para dispositivos móvil. Y por ahí abajo puse la tienda de Meta de VR y, por ejemplo, un ejemplo de web que ahora está pegando súper bien, que se llama Poki. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo. En consola, por ejemplo, vos desarrollás en tu PC del juego todo bien, pero después para poder digamos, o sea, que ese juego funcione, por ejemplo, en PlayStation 5, necesitas que PlayStation te dé un dev kit, que es un kit de desarrollo, para justamente poder hacer que ese juego ande en PlayStation, más 1 kilo de documentación que hay que respetar de acuerdo a lo que es, digamos, PlayStation de por sí. Lo mismo Xbox. Xbox tiene su dev kit de desarrollo y Nintendo también. Entonces, nada, esto es un desafío, sobre todo en América Latina, que a veces tenemos aduanas bastante exigentes, entonces es difícil que, digamos, te envíen un dev kit y hacerle entender a aduana que en realidad eso no es una consola, que es algo que eso lo vas a utilizar, digamos, para desarrollar. Acá en Uruguay hemos venido trabajando que tenemos que reactivar eso, de ver si podemos importar dev kits de manera, digamos, más fluida para los desarrolladores. Y después en cuanto a consola, podés, una vez que Nintendo o Xbox o PlayStation te acepta el juego y que está todo ok con la documentación y que funciona todo bien, puedes editarlo directamente, o una de las cosas más comunes es que entres adentro de digamos, de los paquetes de promoción que tienen para sus usuarios. Esa es como una especie de trato que se hace, que eso lo hacen mucho los publishers, que por ejemplo entras dentro de Game Pass, entonces ahí ya, por estar dentro del catálogo de Xbox, ahí ya te dan una plata importante por adelantado, y eso está bueno para los desarrolladores. Después empecé, nada, básicamente es lo más sencillo si se quiere, igual que mobile. Hay que pagar una pequeña licencia por ejemplo, en Steam, por juego hay que pagar $100 para subir tu juego, que después te lo recuperas, eso lo hacen de alguna manera como para que no subas un montón de juegos mal producidos a la tienda, y que tires un montón de repente de material que no sea de tanta calidad. Y Steam y Epic Store juegan mucho con los sales y con las colecciones, que ahí es donde, digamos, los desarrolladores empiezan a tener más visibilidad y tienen más oportunidad de ventas.
y muchas veces también entran dentro de repente de bundles de algún publisher o eso, y ahí de repente pueden ganar algo de plata por adelantado. Pero sobre todo, estar en visibilidad de estas colecciones es donde la gente va, y como la gente que se compra millones de juegos por las dudas, y it's a thing, eso. Y bueno, y después mobile, es donde, por ejemplo, yo tengo más experiencia editando. Las dos tiendas más dominantes son la de Google Play y la de Apple, la App Store. Esto ya es otro mundo entero. Digamos, ha cambiado mucho. Antes, por ejemplo, sobre 2014, vos podías subir un juego y que tuviera cierta exposición orgánica. Esto ya no es más así. Yo les traje este dato de que las apps gastaron 29 billones en user acquisition en 2023, es solamente 40% dentro de Estados Unidos. Hay unos pocos juegos que están gastando millones de dólares por día en adquisición de usuario, o sea, paga. O sea que las stores no solo se quedan con un corte de las ventas, sino que además ahora te están vendiendo su exposición dentro de las tiendas, y cada vez es más difícil conseguir exposición orgánica. Y ahí hay todo también un juego muy importante de las keywords, de cómo posicionarse. Bueno, el mercado mobile está complejo, sobre todo para los chiquitos, y ahora es como un momento también donde los grandes están poniendo muchos millones de dólares, y está un poquito hostil para los indies en este momento. No quería dejar de recomendarles este libro, que dos de los autores son muy buenos amigos míos. Los videojuegos no son un juego, está que son los desconocidos éxitos de estudios de América Latina y el Caribe. Ya tiene unos años, pero tiene datos muy interesantes. Y bueno, en cuanto a mercado, digo, lo que es América Latina, no debe haber cambiado mucho desde que salió ahora, pero para que tengan una idea, digamos, de cómo es de audiencia, Brasil indiscutido, en el 63,3 millones de jugadores, probablemente ahora son más. México le sigue, y después Argentina. este, Realmente es muy gracioso porque nosotros muchas veces pensamos en Estados Unidos, Asia, y me acuerdo que fuimos a una conferencia en Corea del Sur, en la Corea G-Star, y fui a una charla y estaban hablando de Brasil como mercado importante. Entonces era muy gracioso porque nosotros habíamos ido allá porque nos parecía que Brasil que Asia era como un mercado súper importante, y ellos estaban hablando como Brasil era un mercado súper importante y las oportunidades de América Latina, ¿no? Bueno, y para cerrar, quería hablar un poquito de lo que son las políticas públicas y oportunidades para exportación, y lo importante, con mi experiencia, qué es esto para lo que es el semillero y las oportunidades y cómo impacta directamente. Yo estoy desde 2016 en la Cámara de Videojuegos. Estuve 3 veces en directiva, y sigo en comisiones de cómo es de voluntariado, y he visto crecer el sector. Por ejemplo, vamos a ver algún caso. El caso de Uruguay específicamente es muy interesante. Se puede replicar en América Latina, pero lo de Uruguay es súper interesante porque Uruguay es un país muy chiquito, con 3 y poco millones de habitantes, y cómo ha podido estar a la par del resto de los países de América Latina en cuanto a casos de éxito y de industria, ¿no? Si bien acá todo es más chiquitito, en comparación hemos estado muy bien posicionados con el resto de América Latina. Em, Vamos a ver, por ejemplo, entre 2014 y 2018 en Uruguay hubo un 100% de crecimiento del sector. Muchísimas empresas internacionales se establecieron en Uruguay. Y bueno, lo que me comentaba, ¿no? A pesar de la poca cantidad de población, Uruguay destaca a la par del resto de América Latina. ¿Y esto por qué fue? Porque realmente hubo un apoyo muy grande y muy consciente de parte de las instituciones públicas. Acá existe una instancia que se llama la Mesa de Videojuegos, donde todas las instituciones que tienen que ver con las industrias creativas se reúnen una vez por mes para ver cómo pueden darle impulso al sector del videojuego. Y eso ha sido clave, porque con las incubadoras, incubando proyectos de videojuegos, herramientas que nos permitan hacer cortes verticales, todo esto ha permitido
que existan un montón de profesionales que tienen experiencia editando sus propios juegos, y eso ha permitido que algunos estudios nacionales crezcan y tengan casos de éxito, como el caso de Kingdom Rush, que es el caso más importante que tenemos a nivel mundial, y que siguen sacando juegos y siguen siendo un éxito. Y aparte, gracias a todo ese semillero que se produjo, gracias a todo esto, es que las empresas internacionales como Jam City, Ethermax, bueno, Globant empezó a hacer tercerizar de videojuegos desde Uruguay, tuvo un montón de empresas internacionales grandes que se vinieron a Uruguay porque existía ese talento, y ese talento no existiría sin todos estos, digamos, impulsos que se hacen, poder tener becas para ir a GDC, Concurso Nacional de Videojuegos, y todo esto lo compartimos con muchos países, porque gracias a la federación ahora estamos haciendo esfuerzos en continuo, pero bueno, nada, me gustaría destacar eso un poquito, ¿no? De lo importante que es desde la política pública, el impulso del sector en videojuegos fue muy evidente, sigue siéndolo, y las posibilidades de crecimiento son infinitas. Ahí les quiero mostrar un poco los países que conforman parte de la federación. Y bueno, nada, eso es un poquito todo lo que tengo para compartir. Espero que les haya gustado y bueno, Diego, te doy la palabra. Laia, bueno, muchísimas gracias, un gusto escucharte. Ha sido muy clara y muy didáctica en esta media hora. Hemos tenido ahí varios comentarios al respecto de eso, sobre todo para la gente que recién se está adentrando en este mundo. Y bueno, y tenemos obviamente varias preguntas que te voy a ir haciendo. En primer lugar, una consulta que nos hace Sebastián, una consulta podríamos decir clave, que es, bueno, ¿qué tips podrías ofrecer para arrancar a adentrarse en la industria? ¿Cómo empezar a llamar la atención de los estudios locales y demás? ¿Cómo empezar? Participar en las jams locales. Ese es el consejo que les va a dar todo el mundo. Participar. Las jams son una actividad donde en un fin de semana se crea un videojuego. Puedes tener cero experiencia o mucha experiencia. Está buenísimo. Te acercás y vas a conocer a gente que ya está, porque hay gente que es fanática de ir a las jams, y vas a encontrar gente con mucha experiencia que está participando. Y ahí te vas a hacer amigos, vas a conocer colegas. Tu performance durante la jam y tu manera de relacionarte muchas veces son cartas de presentación para que te contraten en otras empresas, y es un momento donde tenés oportunidades de pulir habilidades, aprender, y nada, a nivel social es maravilloso. La jam sin duda, y acercarse a tu asociación local. O de repente, por ejemplo, acá en Uruguay tenemos CAVI, que es la Cámara de Videojuegos. También tenemos Ludis, que es un grupo recientemente formado como más para, porque la CAVI representa a las empresas. Ludis ya es más comunitario, hace meetups, ese tipo de cosas. Acercarse a todas las cosas que hagan las asociaciones locales y agrupaciones locales, y ofrecerse de voluntario, yo creo que ha sido lo que más a mí me ha permitido conocer gente, tener oportunidades de aprender habilidades nuevas. O sea, si tuviera que decir tres cosas, son acercarte a tus comunidades locales, a participar en las jams y ofrecerte de voluntario para los esfuerzos que se están haciendo, porque todo en América Latina se hace desde el amor y la pasión, y son gente que está haciendo todo desde el lugar del voluntariado. Entonces, ofrecerse y dar una mano siempre es bienvenido. Y ahí les puedo asegurar que una cosa lleva a la otra, y se van a abrir paso en la industria de videojuegos seguro. Perfecto. Después, bueno, te quiero hacer como varias preguntas en una, porque hay un tema que son los publishers, que evidentemente despiertan bastante interés. Y es, bueno, básicamente, primero nos preguntan cuál es el proceso para que un creador pueda proponer su trabajo a un publisher. Y también nos preguntan, digamos, si por la misma dinámica de los espacios que fuiste contando, si hoy en día sigue siendo indispensable esta figura del publisher eh, dentro de la industria y cómo influyen en el diseño de las características del videojuego. La primera pregunta era, perdón, que se me pasó.
¿Cómo es el proceso por el cual vos como creador te acercás a un publisher? O sea, mira, por ejemplo, en Uruguay el sistema que tenemos es normalmente la gente, o sea, o haces un demo vos, o de repente te presentás en alguna herramienta que te permita hacer un corte vertical, ¿tá? Por ejemplo, nosotros tenemos 2 herramientas en Uruguay en este momento que nos permite eso. Este, y cuando tenés como un corte vertical ya pulido, corte vertical quiere decir como, por ejemplo, algo jugable que se vea lo más pulido posible para comunicar lo que va a ser el videojuego, ¿no? Ya con eso podés ser un publisher. Por ejemplo, nosotros nos decían, Pinsir en 2016 les decían que sin el videojuego completo no íbamos a poder nunca conseguir un publisher. Sin embargo, no fue así para nosotros. Nosotros con algo ya, un corte vertical, ya pudimos conseguir un publisher y era nuestro primer videojuego. O sea que toda digamos, las cosas que yo les puedo decir y les pueden decir sus colegas desde la buena onda, pueden no aplicar para ustedes. O sea, hay gente que les dice, no, no, esto no pasa, a veces pasa, a nosotros nos pasó. Entonces es muy variable. Puede pasar que tengan el juego como muy iniciando. Por ejemplo, hay unos chicos acá que son los Piratas del Plata, que están haciendo un videojuego sobre un mimo, así, está buenísimo. La premisa está tan buena, cada vez que la postean en internet se viraliza, y estoy segura que ellos, sin necesidad de tener algo muy avanzado, van a poder firmar algo con algún publisher porque ya llama mucho la atención y se nota lo que quieren hacer. Mientras que otros, de repente, algún publisher no se puede arriesgar tanto y les puede decir, bueno, cuando esté un poquito más pronto. La segunda cosa, no es necesaria la figura del publisher 100%, ¿no? Depende mucho de su caso. Nosotros, por ejemplo, la primera vez fuimos con un publisher, después decidimos que no, que queríamos hacer autopublicación. Y bueno, nada, depende mucho de cada caso. A mí me parece que hay casos que sí, que está bueno salir con publishers, hay casos que no. Tengan cuidado, pidan referencias a sus colegas, no tengan miedo de entrar a la página del publisher, mirar qué juegos se editaron y ir y hablar directamente con los desarrolladores. Eso es un dato brutal. Van, hablan con ellos y le dicen, pa, no, no nos fue tan bien porque tal cosa, tal otra, o no, sí, son re buena onda, no sé qué. Eso es fundamental a la hora de antes de firmar cualquier cosa, cualquier cosa. Y lo último, ¿qué inferencia tienen en el diseño? Y depende mucho del publisher. Hay publishers que sí, que se meten un poquito más en lo que es diseño, y otros que no, que respetan 100% la obra de los creadores y no se meten en nada. Pueden hacer sugerencias, pero al fin y al cabo, el juego es de ustedes y ustedes van a decidir si cambiar cosas o no. Perfecto, Laia. Te consulto también porque tenemos varias preguntas sobre el tema de, bueno, cómo tener en cuenta o qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de pensar en cuáles son los costos de diseñar un videojuego y cuáles son las posibilidades o tus recomendaciones en cuanto a obtener el financiamiento también. Bien, lo primero varía mucho de respecto al videojuego que quieran hacer. Hay videojuegos que salieron más caros que hacer Titanic, la película, y videojuegos que nada, salieron 0 pesos, digamos, solamente el esfuerzo, digamos, lo que sería el esfuerzo del desarrollador, lo hacen con assets libres, o sea que esto es como más, siempre lo comparo con el cine de la persona que hizo un corto con el celular en la casa que le quedó espectacular, y bueno, y un videojuego con una película con actores y con sets y todo eso que va a llevar mucho dinero. Varía muchísimo. Pueden hacer videojuegos con a 0 budget o como con mucho. Todo depende de lo que ustedes quieren. Para conseguir financiación, yo sé que Argentina, Uruguay, Brasil, muchos países de América Latina tienen oportunidades de financiación desde lo público, y eso es muy interesante porque ustedes tienen la oportunidad de hacer un corte vertical, aprender del proceso y no tener que tener el riesgo. Por ejemplo, en España una cosa que pasa mucho es que se estila en todo el tema de lo que son, este, eh, como es, préstamos bancarios, con poquito, digamos, interés. Pero, por ejemplo, yo cuando estoy hablando de indies de que recién están arrancando, yo no les diría jamás que se metieran en un crédito bancario. Me parece, y de nuevo, el videojuego también digamos, es una industria hit, es una industria de riesgo, con muy poquito te puede ir súper, súper bien.
o puede que estés unos años sin poder alcanzar todavía cierto, es algo de paciencia, es algo que en algún momento llega, todo llega en realidad, y lo vemos en videojuegos las personas que están dando de sí y todo eso, eventualmente empiezan a tener un rédito económico, o sea, depende de muchísimo, y bueno, y después otra cosa, hay herramientas de financiación indies, Innersloth, que es el publishing de la gente que hizo la Among Us, sacó un fondo para indies, para hacer cortes verticales. Game Dev World, que es de Rami y Miriami, que son los dos fundadores de Game Dev World, sacaron un fondo también para indies. Hay maneras, o sea, fíjense si ponen Indie Fund. Ahora, por ejemplo, Google en este momento, para todos los que estén haciendo mobile, acaban de sacar el Indie Fund, que son entre 150 y 200 mil dólares para apoyarte, digamos, para poner el juego que tengas dentro de Play Pass y poder agregar cosas nuevas en el juego. Hay dinero ahí afuera, estén atentos, pregunten. Nada, hay muchas oportunidades, es un muy buen momento para hacer videojuegos y bueno, es cuestión de estar atento nada más. Excelente, Laia. Aprovecho para juntar dos cuestiones que venías mencionando recién, que son la cuestión de las políticas públicas y la cuestión del financiamiento que estábamos hablando. Nos preguntaban sobre el caso de éxito de Uruguay que mencionaste, digamos, cuál es o cuál fue la mejor forma de financiar y de traer inversión para los equipos desarrolladores en Latinoamérica a través de las políticas públicas. Bueno, creo que es un poquito lo que había comentado, ¿no? Perdón, Diego, si no, cualquier cosa me corregís, Ujú. si no era exactamente lo que quisiste preguntar. Pero, o sea, cuando Kingdom Rush explota y realmente queda en top de ventas a nivel mundial y todo eso, es que acá nos damos cuenta de que hay algo, una oportunidad muy importante para poder seguir exportando desde Uruguay. Por ahí creo que están los compañeros de Uruguay 21 de Uruguay escuchando. Yo no tengo los datos ahora exactos, pero sí sé que, por ejemplo, que el sector de servicios de exportación en Uruguay representa, no sé si el más importante, pero uno de los más importantes de exportación de servicios, de exportación en general, o sea, más que la carne inclusive. Entonces, en ese momento es que se apuesta a que haya más casos como Ironhide, y de hecho se logró. Está Pomelo Games, hay nuevos indies que están pudiendo hacer cosas nuevas, que muy copadas. Y de hecho, todo este semillero, toda esta apuesta es lo que hizo que toda esta gente se pudiera especializar. Toda esta apuesta porque cada uno hiciera y lanzara su primer videojuego es lo que te da la experiencia para que un estudio de videojuegos te contrate. Entonces, por eso se pudo estacionar Ethermax, por eso vino un Jam City, por eso vino Nimble Giant, por eso Globant pudo empezar a hacer todo esto, todo este programa de testers digamos, de desarrollo. Realmente fue importante todo esto y sigue siéndolo porque sin todas esas políticas no hubiera habido talento para que creciera. No sé si esa era tu pregunta. Perfecto. Y para cerrar, pues ya estamos en tiempo, aprovechando que mencionabas un poco más a nivel general el tema de los servicios y que bueno, en este curso estamos hablando de distintas industrias creativas, te queríamos preguntar cuáles suelen ser las vinculaciones del sector con el resto de los campos de la industria audiovisual y en particular con la música, porque bueno, justamente la semana que viene vamos a estar hablando un poco de cuestiones de música y aparte, bueno, cualquiera que haya jugado alguna vez sabe que no hay un buen videojuego sin una buena música que lo acompañe. Bueno, videojuegos así como el cine, si se quiere, es muy interdisciplinario, o sea, depende del videojuego que quieras hacer, lo que, digamos, vas a necesitar, y va más allá de las industrias creativas. Si querés hacer un videojuego para enseñar, vas a necesitar de docentes, de gente que sepa sobre los temas. Si vas a querer hacer un videojuego sobre, no sé, para concientizar acerca de la salud mental, vas a necesitar profesionales, psicólogos, y personas que estén en torno a eso, porque sin eso el videojuego no va a prosperar respecto a la temática.
Entonces, lo lindo que tiene el videojuego es que cualquiera puede participar de un videojuego. Desde la persona que está en finanzas y va a velar por los números de la empresa y que realmente si están ahí es porque les apasiona, hasta fotógrafos, iluminadores, maestros, realmente de sí cualquier cosa y cualquier persona puede formar parte de un equipo de videojuegos. Eso es súper lindo. Y lo vemos cuando terminamos un videojuego grande y vemos cientos y cientos y cientos de nombres con cosas que ni ni se nos hubiera ocurrido. Y bueno, en cuanto a las industrias creativas así más tradicionales, sí, por supuesto. Me gusta traer el caso de Santa Blaya, ¿no? Uno de los fundadores de Bajo Fondo, que en su Spotify, sus tracks más escuchados son los de la banda sonora del videojuego Last of Us. No son los de Bajo Fondo, son los del videojuego. Entonces, a esa manera, digamos, llegan, ¿no? Y de qué manera impactan y qué manera conectan. Entonces, tener figuras como él, ojalá también que más músicos importantes se unan a otras piezas de videojuegos para poder, porque Santa Blaya entendió el potencial que tenía el videojuego y la verdad que hizo un trabajo espectacular. Y también la invitación a grandes músicos y grandes cineastas y grandes escritores que se unan a este medio porque el videojuego es el único medio que tiene, digamos, el verbo de agencia, que es el verbo de poder interactuar y tomar decisiones, y por eso digamos, no es lo mismo tener en una película ver que un personaje está tomando la decisión entre salvar a uno u otro, que vos tomar esa decisión. Es muy poderoso y por eso siempre decimos que el videojuego tiene como ese potencial de cambiar corazones, ¿no? Porque realmente nada, es espectacular lo que se puede lograr y el potencial que tiene para digamos, cautivar a la gente y realmente hacer cambiar su manera de pensar inclusive. Buenísimo, Laia, excelente ese último mensaje. Nuevamente agradecerte por la exposición, por tus respuestas. Obviamente tenemos millones de consultas más que no llegamos a hacer, pero bueno, dejamos, ahí vos dejaste tu mail y también dejamos tus redes en el chat para que podamos estar en contacto. Y de nuevo, muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes. Por favor. Ahora, bueno, para quienes fueron entrando, vuelvo a presentar este segundo segmento. Así como ahora hablamos de videojuegos con Laia, vamos a tener un segundo orador, en este caso sobre el mundo de los deportes electrónicos, más conocidos o también conocidos como eSports. Y vamos a tener, hablando sobre este tema, a Jackie Núñez del Risco Mejía, que es el presidente de la Alianza de Federaciones de eSports del Caribe y de la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos. Jackie, te cedo la palabra y cuando quieras también puedes compartir tu presentación. Bienvenido. Gracias, Diego. Muy buenos días a todos. Gracias al Bidintal por la invitación y bueno, y obviamente a ustedes por su compañía y su atención. Voy a compartir pantalla. ¿Listo? Pues si bien existe una interrelación entre los videojuegos y los esports o deportes electrónicos, es importante entender la diferencia. Y obviamente creo que el mejor lugar para iniciar es por arrancar desde el mismo punto, ¿no? Para que lleguemos juntos a la meta. Cuando utilizamos el término esports o deportes electrónicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo siempre a la práctica competitiva de videojuegos con fines profesionales. Entonces, los esports son un subsegmento de los videojuegos, ¿no? Sin embargo, esto no es un juego. Lo que juegan nuestros hijos en casa, eso es un juego. Lo que Laia desarrolla y de los varios ejemplos que ella puso, pues la mayoría son videojuegos que no necesariamente son competitivos o quizás que se practiquen con fines profesionales. Pero los esports son una profesión, son una competencia y son un negocio. Y muy lucrativo, por cierto, como veremos un poco más adelante. Entonces, ¿de qué va esto, no?
cuando vemos el estado actual de los deportes electrónicos, creo que esto es algo muy interesante. Esta persona que ven a su derecha es Tim Heineman y él fue de ser, como le llamamos, un jugador de su habitación, de su recámara, a piloto de la vida real en la categoría DTM y ganar ese campeonato en su primer season, su primera temporada. DTM es, fíjense cómo dice ahí, from sim to DTM, o sea, del simulador, que es lo que él tenía en su casa, como todo el que practica sim racing, pues del simulador fue al guía, ¿no? Al volante. Ahora sí, veamos un snapshot del estado de los deportes electrónicos. Voy a comenzar, vamos de lo micro a lo macro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra región para luego conocer por lo menos la que le puedo compartir, que es la realidad en Dominicana? Pero antes de hacerlo y para hacer el paralelismo de Laia con los award shows que ella mencionaba, ese paralelismo de los Oscars versus los videojuegos, en el caso de los esports, el paralelismo es el siguiente. El Super Bowl, digamos que en el Supertazón, en sus audiencias más grandes, ha tenido audiencias de creo que son 114 o 115 millones de espectadores. Por ahí va, si me equivoco por un par de millones, ¿no? Pero las finales de League of Legends del 2018 fueron vistas, y no en un momento pico, como se mide el Super Bowl, fueron vistas por unos 205 o casi 206 millones de espectadores durante las casi 4 horas que duró. Y solamente en un estadio había un cuarto de millón de personas casi. Entonces, para que entiendan como las magnitudes. Y eso fue en el 2018, League of Legends. En América Latina y el Caribe existen unos 397 millones de jugadores y el 80% de ellos se concentra en México, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. Nuestra región se ha convertido definitivamente en la segunda con mayor incremento en la industria, con un índice de crecimiento anual del 13,5%. Y los esports son el segundo sector de mayor facturación en la industria digital. Estos indicadores y estos números son sacados del informe que compartió Laia del Banco Interamericano de Desarrollo. Los videojuegos no son un juego, pero que coincido con ella, que primero altamente recomendado y coincido con ella con que aunque esos datos son del 2018, son muy relevantes para nuestra región todavía y siguen siendo bastante acertados. Cuando entramos al contexto financiero, vemos, según un estudio de Visa del año pasado, que de los 314,5 millones de jugadores de Latinoamérica y Caribe, 8 de cada 10 gasta dinero en videojuegos y el 76% de ellos tiene entre 15 y 35 años de edad, y que la tarjeta de crédito y de débito son el método de pago preferido de los jugadores. Y yo creo que esto es muy relevante por varias cosas, ¿no? Primero, por la penetración que tiene. Dos, el factor monetización. La hablaba y algunos preguntaban, estuve leyendo en el chat, como sobre el tema de la monetización. Y la monetización no solamente se da cuando el publisher, digamos, en la interacción o en el negocio con el publisher y con esas plataformas, digamos, como Apple Store y Google Store, sino que también en el contexto de cuánto gastan las personas y quiénes son los que están gastando en in-app purchases y compras a través de las aplicaciones, y en este caso, en el caso de los deportes electrónicos, aún más. Hay un fact que obviamente saqué de la publicación del BID que la recomendó coincidencialmente, que es muy contundente, y es esto. Los videojuegos es el sector de la economía naranja con mayor crecimiento en el mundo, en América Latina y en el Caribe. Y de todos los diferentes segmentos que integran la industria de los medios y entretenimiento, los esports es el segundo de mayor crecimiento, con más de un 10% interanual proyectado para los próximos 3 años, solamente y mínimamente superado por los podcasts, como pueden ver.
Si se dan cuenta, y aquí hago como para llevarlo en el mismo contexto de lo que acabamos que nos compartió Laia, fíjense que los videojuegos crecen un 8% interanual, 2021-2026, y los esports un 10,3%. Pero si se dan cuenta arriba, en el tamaño del segmento, para el 2026, los esports en comparación con los videojuegos, fíjense que los videojuegos son 321 billones de dólares. Como decía Laia, son más grandes que el cine, la música y la radio tradicional, todo junto, ¿no? Y obviamente los esports son un subsector mucho más pequeño que el greater world, como se llama, de los videojuegos, como pueden ver en esta lámina. Vi por ahí, creo que según un statista, que el sector de los videojuegos sigue creciendo al ritmo esperado, y cada año es imparable lo que está pasando, no solamente con los videojuegos, sino con los esports. Ahora aterricemos y hablemos del estado de los deportes electrónicos, por ejemplo, en mi país, que es la República Dominicana. Con el fin de obtener una radiografía de la situación actual de los esports e identificar oportunidades de desarrollo, nosotros realizamos un proceso de investigación a finales del 2020 e inicio de 2021, que incluyó a más de 1.200 personas en las diferentes partes del estudio, hombres y mujeres entre 3 y 50 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos B, C+, C menos y D. Es decir, todos los niveles socioeconómicos y todos los rangos de edad activa, y obviamente distribuidos según el peso poblacional para garantizar la representatividad de las extrapolaciones. Y esto es interesante porque, aunque es de República Dominicana, puede ser eye-opening y puede ser bien impresionante que un país tan pequeño como el nuestro, nosotros apenas tenemos un poquito menos de 11 millones de habitantes, y un país tan pequeño como este, digamos, con las condiciones del mismo, una isla, pues se vean números como estos. Cuando aterrizamos para saber quiénes son esas personas que están jugando, perdón, quiénes son esas personas que están jugando activamente, cuál es ese perfil de esos jugadores, tanto amateur como profesionales, nos damos cuenta, fíjense a la derecha, que a nivel socioeconómico uno pensaría que es, digamos, más, ha proliferado más, no, tiene mucha mayor penetración en los niveles socioeconómicos más altos, pero si nos damos cuenta es muy marginal y se nota que es bastante equitativo, por lo menos en el caso de Dominicana. Y si lo vemos en la parte de edad, si se dan cuenta y unimos el rango de 26 a 35 con los de 36 a más, pues también se ve bastante equitativo si sumas los dos inferiores por igual. Y lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Pero entonces también vimos, bueno, ¿quiénes son o cómo están compuestos estos famosos creadores de contenido que nosotros incluso pusimos en el proyecto de ley del que le voy a comentar en un momentito? Estos creadores de contenido, aunque son mayormente masculinos, pero en términos de niveles socioeconómicos, como pueden ver, y en términos de rangos de edad, más o menos se mueven como al mismo nivel. Si lo vemos, este es como el slide de resumen de ese estudio. Digamos, el 70% de los dominicanos conoce del tema de los esports o videojuegos. El 50% de nuestra población, poco más de 5 millones de habitantes, juega o sigue o especta este tema de los esports y los videojuegos, donde un 25% son jugadores y espectadores, un 23% de ellos amateurs y un 2% profesionales, un 10% solo juegan, o sea, no son espectadores, pero un 15% son solo espectadores, como yo sigo la pelota, por ejemplo, invernal del béisbol. Lo interesante de ese 15% de abajo es que el 60% de ese 15% son mujeres entre 18 y más de 36 años. Eso nos llamó la atención. Y aquí entonces nos damos cuenta que el 64% de la audiencia es mayor de edad y que toda la audiencia, es decir, todos los que de alguna manera siguen o juegan esports, este es el desglose. Como vemos, es muy equitativo e inclusivo. Los esports, en otras palabras, llegan a todos los integrantes de todos los grupos etarios. Entonces, ahora le voy a hablar de un poquito como de lo que nosotros, de lo que vemos en términos, eso se lo voy a compartir en un momento, denme un segundito.
Déjenme aquí. Ok. Entonces, uno de los temas que quería comentarles sobre los desafíos y oportunidades dentro de la industria, especialmente para los países latinoamericanos. Y en ese sentido, yo creo que uno de los desafíos más importantes que tiene que ver con el marco legal, que es lo que le voy a compartir ahora lo que estaban viendo en la diapositiva que sigue ahora, que es el marco legal, o dicho simple, el reconocimiento de los esports como disciplina deportiva. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que no está regulado o todo lo que no está reconocido institucionalmente por el Estado, pues obviamente no recibe el mismo apoyo. Imagínense, por ejemplo, nosotros tenemos inversionistas interesados en hacer un venue, un estadio de deportes electrónicos en el este, en Punta Cana, que algunos de ustedes conocen ese destino turístico, pero dicen, mira, yo no tengo inconvenientes en invertir 50 millones de dólares, 60 millones de dólares en un venue, ¿no? En un estadio, y que el retorno de eso sea la cantidad de años que sea, pero sin ninguna seguridad jurídica. Si el Estado ni siquiera reconoce los esports como tal, entonces, ¿cómo me hago, no? Y entonces eso nos llevó, y yo creo que eso no nada más aquí, sino a nivel mundial. En la actualidad esto es una traba para que los talentos de clase mundial que tenemos en nuestros países lleguen a la cima. Y entonces eso me lleva al punto de políticas públicas e incentivos. Y aquí quiero contarle un poquito del caso de República Dominicana. Déjenme compartirles nosotros. Esta fue la progresión de cómo nosotros hicimos eso. En el 2020 nosotros firmamos un MOU con la Federación Ucraniana de Deportes Electrónicos porque ellos lograron en Ucrania, fue declarado los esports como deporte, como cualquier otro, por su ministerio deportivo. Entonces tomamos esas informaciones, esos insumos, lo que aplicaba y quizás lo que no a República Dominicana, y en base a eso, entonces redactamos un proyecto de ley con el equipo legislativo de varios legisladores liderado por Orlando Jorge, y con ellos depositamos en la Cámara de Diputados ese proyecto de ley que ven a la derecha, y luego seguimos, digamos, fue enviada una comisión especial, nosotros visitamos esa comisión especial, como pueden ver ahí, y ellos están rindiendo un informe favorable. Pero yo creo que lo más importante de eso es que luego de que eso sucedió, lo que le estoy mostrando ahora es resaltando el proyecto de ley de deportes dominicano, la modificación del mismo, porque es una ley muy antigua, que se aprobó el 31 de enero del año pasado. Y fíjense que ya los esports tienen una presencia en ese proyecto de ley orgánica de deportes, donde taxativamente le instruye al Ministerio de Deportes fomentar y organizar los deportes practican actualmente y estimular la práctica y desarrollo de otros nuevos, incluida la modalidad de deportes electrónicos. Sí, yo creo que eso es muy importante, como de que cada país, en la medida de lo posible, pues vaya impulsando esas políticas públicas que son lo que permite que se desarrolle de una manera más sostenible y con una visión de largo plazo. Lo otro que quería mostrarles es esto, perdón que dejé de compartir, es nuestra política pública de exportación de servicios modernos. Tenemos la dicha, y le comentaba a Diego y al equipo del BID, que en Dominicana ahora mismo estamos viviendo un momentum. Esto le voy a compartir el link en el chat para que puedan a su conveniencia descargarlo y que lo puedan consumir. Esta Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos lo que viene es a permitir y dar un apoyo a todos los servicios basados en conocimiento y obviamente de las industrias creativas y culturales, a que tengan un apoyo, y es la forma en que el gobierno dice, mira, yo tengo una visión sobre que República Dominicana crezca su Producto Interno Bruto, pero no solamente basado en bienes, sino basado en servicios, ¿no? Y que para hacerlo y para recibir esas divisas, la República Dominicana no se ve obligada a tener que perder su talento, porque ese talento se lo lleven
a otro país, a Estados Unidos, a Europa, y lo saquen del mercado y se escapen esas mentes brillantes dominicanas. Nadie se va de su país por gusto y todo el que lo hace, pues obviamente siempre tiene el sueño de volver a su país, ¿no? Y esto permite que esos dominicanos talentosos que están creando IP, desarrollando videojuegos, por ejemplo, que es uno de los sectores que más exportamos en República Dominicana, luego obviamente del cine y los BPO. Para nosotros es muy importante tener esta política pública desde el Estado que venimos apoyando y ayudando al Ministerio de Industria y Comercio a promover para que las personas que tienen ese talento puedan generar sus ingresos y monetizar ese talento en la economía naranja desde República Dominicana sin tener que irse de su país. Ahí está también el caso de los servicios basados en conocimiento de Costa Rica. Yo tengo, le voy a mostrar, porque no, lamentablemente no conseguí el permiso de compartir la presentación, pero le pongo esto en pantalla para que los que deseen se comuniquen con Ricardo Monge González para que se lo compartan, ¿no? Y si quieren entender un poco mejor cómo ha sido este caso de éxito de Costa Rica en generar una estrategia de largo plazo con resultados tangibles de cómo, relativo al comercio, ¿no? Y a la exportación de servicios basados en conocimiento. Costa Rica es un caso de éxito en nuestra región y un ejemplo a seguir. Adicionalmente, le contaba a Diego y al equipo que gracias a la OMPI, a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y al Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, se hizo un evento donde lamento muchísimo no haber podido conseguir la presentación para compartírsela, donde un experto, pero les cuento un poquito qué sucedió, un experto brasilero, él compartió un compendio de todas las políticas públicas orientadas a exportar servicios modernos, digamos, ¿qué ha pasado con esos países que han dedicado presupuesto público o incentivos para impulsar esta economía naranja y esta exportación de servicios modernos? Y es indudable que los efectos han sido muy positivos y tangibles, no solamente en las industrias per se, sino en las economías de esos países, y que tiene un retorno tangible, no solamente que es un goodwill, y no solamente que breaks even, que hay un punto de equilibrio entre lo que se invierte y lo que se genera, es que hay un surplus, hay un superávit de luego de invertir lo que generan esos países, esas naciones, por haberlo hecho. Espero poder conseguirlo de aquí a que compartan el material y el permiso para ver si lo puedo compartir por igual a ustedes. Entonces, déjenme compartirle estas otras láminas. Para que tengan una idea del ecosistema de los deportes electrónicos, el ecosistema de deporte electrónico es inmensamente abrumador. Y esto es específicamente los que son competitivos. Esto no incluye la amalgama, que es mucho mayor, de videojuegos que no necesariamente son competitivos. Esto es del 2018 y esto no es exhaustivo. Esto es, digamos, solamente una parte. Entonces, de más está decir que hay muchas formas, muchas industrias y muchas variantes de quienes deseen monetizar su conocimiento y su creatividad, pues obviamente lo hagan. Y ahorita hablaba del comercio de bienes, de servicio basado en conocimiento, y aquí les comparto cómo a nivel mundial ese comercio y el de servicios aumenta, en especial los suministrados digitalmente. Es decir, los de bienes se mantienen, crecen, pero marginalmente, pero fíjense los que son suministrados digitalmente. Me di cuenta ahí en el chat leyendo que hay personas que están dedicadas a esto, que nos están siguiendo en este momento. Otro punto del que quería compartirles es sobre los modelos de negocio que Diego y el equipo me pidió que les comentara un poquito. En el caso de los atletas, los modelos de negocio en los deportes electrónicos principalmente viene por salarios, patrocinios,
beneficios de esos equipos, contratos con embajadores de marca. Y en el caso de los desarrolladores, creo que la obviamente habló un poco de eso, ¿no? Los desarrolladores, pues, parte son de la creación y monetización de ese IP en el origen, de inicio, en los anuncios y en alianzas estratégicas que se generan. Y luego todas las otras cosas que obviamente Laia comentó. En el contexto de casos y posibilidades de integración regional en el sector, aterrizándolo, Laia habló de los videojuegos, les comento un poquito de la parte de esports. En ese contexto existe una integración regional sólida, por lo menos por el lado de los esports. Yo soy secretario general de la Panam Esports Development Federation. Sin embargo, en el desarrollo de los videojuegos, pienso que no hemos hecho el mejor trabajo de integrarnos para capitalizar ese poder colectivo del individuo como región. Y yo creo que Laia, desde la posición que tú estás como en el desarrollo, en la asociación de allá de Uruguay, yo creo que hay oportunidad de que con homólogos aquí en Dominicana y en otros países de la región, utilicemos ese poder colectivo para más allá de mostrar al mundo ese talento que tenemos para mostrar, poder negociar con mayor peso, fortaleza con los publishers y ser esos interlocutores en la mesa de regulación y comercio de una forma que sea favorable para nosotros. Nosotros somos países, en algunos casos, como el nuestro y como el tuyo, Laia, pequeñitos, ¿no? Que quizás como individuos nacionales, nosotros no tenemos poder de negociación frente a algunos publishers o frente a quizás los colosos, ¿no? Que son los operadores dominantes de todo este mundo de los videojuegos. Para que tengan una idea, Tencent, el gigante chino, tiene el 80%, es dueño del 80% de todos los esports del mundo, o sea, de los títulos, ¿no? Entonces, como que si tú piensas eso y lo pones en perspectiva, te das cuenta que si tú no tienes un poder de negociación, si no buscamos aunar esfuerzos y fortaleza en la unidad, entonces se hace muy difícil, pues tú encontrar equidad y oportunidades para países como Latinoamérica y el Caribe. Voy a sacar a México, saco a Brasil y entonces quedamos el resto. Me estoy refiriendo a esos, ¿no? Porque si vemos, déjenme ver, creo que la escondí, la gráfica, por pensar que era quizás redundante. Sí, pero básicamente en ese mismo ustedes lo tienen. En el mismo documento del BID de los videojuegos no son un juego, ahí ustedes van a poder ver la gráfica del tamaño que tiene Argentina y Brasil y cómo son unos monstruos aparte, donde la conversación y lo que yo estoy comentando en este momento me estoy refiriendo más al resto de todos los países, excluyendo esos dos. Con la cadena de valor de esports, nosotros yo soy asesor de fondos de inversión en Media and Entertainment. Les voy a compartir esta visual para que vean cómo nosotros, esta es una, ¿no? No estoy diciendo que esta es pero para que vean una cadena de valor de los deportes electrónicos y entiendan cómo quizás se ve desde la óptica de un inversionista, cómo tú monetizas esa cadena de valor. Este es este y acá. Entonces, si se dan cuenta, esta cadena de valor está compuesta por la parte de la izquierda, la primera parte, que es la parte donde tú desarrollas el IP, ¿no? Y aquí tú tienes todos los juegos de pelea, de estrategia, de Battle Royale, de deportes, equipos, Mobile Online Battle Arena, shooters de disparos. Tienes los juegos. Luego pasas a la segunda parte, que es el desarrollo del talento, el capital humano. Aquí están los equipos profesionales, la cantera de jugadores, las agencias de talento y ahí están ya todos los equipos. Luego tienes la creación de contenido y no solamente está de torneos y ligas, sino los eventos en sentido general. Luego tienes la distribución de ese contenido, cómo se entrega ese contenido o el canal, streaming, TV tradicional, venues, redes sociales, lo que le llaman las plataformas. Y entonces, cruzando, ¿verdad? Todo transversalmente está el tema de las federaciones y asociaciones a las que yo pertenezco y que son las que permiten que se desarrollen esas regulaciones para Jackie, que... Jackie,
Ah, Sí. perfecto. No, porque recién no se veía bien. Ahora lo estamos viendo en toda la pantalla. Recién se Ah, veía un poco disculpen. chiquito. Ahí se ve bien la presentación. Ah, disculpen, aquí creo que ahí sí lo están viendo. Entonces, nada, básicamente yo creo que se entiende lo que mencionaba. Para llegar a los fans, esta es la cadena de valor y aquí es otra forma de monetizar ello. Yo no creo que se me está quedando nada por fuera, Diego, de lo que había prometido que iba a cubrir. No sé si desean, les voy a poner aquí en pantalla un slide. Ah, bueno, que sí quería terminar con algo. Es muy reciente y por eso lo puse a último minuto en la presentación. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de que el Comité Olímpico Internacional recientemente en su asamblea número 142, lo voy a compartir aquí, esta lámina, declaró el interés y luego aprobó las, crear unas olimpiadas solamente para los deportes electrónicos. En la historia de más de 100 años del Comité Olímpico Internacional, nunca se ha creado unas olimpiadas para una disciplina específica. Y en París, en este verano, ellos decidieron crear unas olimpiadas iniciando en el 2025, aquí lo tienen, en el 2025 y cada 2 años en alianza con Arabia Saudita, con el Reinado de Arabia Saudita, las Olimpiadas específicamente de esports. ¿Por qué esto es importante? O sea, ya el COI tiene su IP, estábamos hablando de IP, ¿verdad? Pero el punto que quiero ir es que hasta el movimiento olímpico tiene su IP de deportes electrónicos, algo que pensábamos, por lo menos desde el 2018, que participé en el Esports Forum de ahí arriba, donde está, que fue la primera vez que el movimiento olímpico y el mundo de los esports se unieron, ¿no? Luego hubo una progresión de hitos como esports deporte medalla en los Juegos de Yakarta, Indonesia y luego en Filipinas, una declaración de la octava cumbre olímpica, cartas del presidente del Comité Olímpico durante la pandemia a los comités olímpicos y toda esta progresión al paso del movimiento olímpico, que es bastante lento, pues culmina en esto que les estaba comentando. Y esto es importante porque cuando tú ves que hasta el mismo Comité Olímpico está creando su IP y en búsqueda de monetizarlo, entonces obviamente te das cuenta de que esto no es un juego. Bueno, Jackie, muchísimas gracias. Muy buena presentación. Aquí, Si sí, te dejo esto parece, para el Q&A. perfecto. Ahí dejamos los datos de contacto para quien se pueda contactar. Uh-huh. Y si te parece, voy a pasar a las distintas preguntas que fuimos recibiendo. Uh-huh. Bien, Adelante. bueno, en primer lugar, bueno, Juan Pablo nos hizo la típica pregunta con la que podemos romper el hielo, que es, ¿cómo se puede empezar un emprendimiento de eSports y cuál es tu experiencia personal? Si tenés un emprendimiento o cómo te fuiste involucrando en este mundo. Como soy presidente de la federación y es un órgano, digamos, ONG, ¿no? Y es un órgano regulador, pues en este momento no tengo un emprendimiento en esports, pero fue desde la consultoría estratégica, desde la firma que presido hace 11 años de consultoría estratégica, que nosotros asesoramos a este fondo a este asset manager, este gestor de activos, del que les comentaba, que creó esa cadena de valor, y en esa consultoría, para informar su tesis de inversión, para la inversión en el subsector de los deportes electrónicos, pues, que me quedé, digamos que, desarrollando esa tesis de inversión en lo que es Latinoamérica, específicamente norte de Latinoamérica, NOLA, la región NOLA. Entonces, eso es como que lo más cercano a emprender dentro del deporte electrónico, pero respondiendo a la pregunta de qué se necesita, yo creo que lo primero es prepararse. Y cuando hablo de prepararse, me refiero a que más allá de un talento innato que tú tengas,
como jugador o como productor de eventos detrás o delante de cámara, tú te prepares. Nosotros el año antepasado, no, en el 2021, lanzamos junto a Pearson BTech un diplomado sobre deportes electrónicos. Es decir, ya tú puedes ser un profesional de los deportes electrónicos aquí y en Pekín y en cualquier parte del mundo, porque ese diplomado es avalado globalmente. Entonces, eso hace que competitivamente, digamos, tú estés preparado para afrontar cualquier tipo de negocio, emprendimiento dentro de la industria de los deportes electrónicos. Yo creo que ese sería el primer paso. En Latinoamérica no sé qué otros diplomados como ese hay, pero yo creo que Diego, ese sería como mi sugerencia. Bien, perfecto. Tenemos después otras preguntas sobre un poco la actualidad regional. Sí, tenemos varias sobre el tema, las voy a unir. En primer lugar, nos preguntaban cuáles son, mencionaste el tema legal, digamos, pero más allá del tema legal, cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria para su desarrollo y fortalecimiento en América Latina y el Caribe. Y también nos preguntaron si existen juegos de eSports hechos en América Latina. Mira, con la primera pregunta, yo creo que los desafíos más importantes tienen que ser de accesibilidad, de un level playing field para que los jugadores, digamos, como puedan tener las mismas oportunidades para desarrollarse. O sea, en República Dominicana hay zonas muy empobrecidas, no necesariamente los accesos a Internet con la mejor velocidad. Yo creo que hay cosas que tienen que ver con eso, pero luego, y obviamente habiendo mencionado la parte regulatoria, yo creo que hay el tema de los títulos. Nosotros en los diferentes países de América Latina somos y tenemos destrezas en títulos o juegos profesionalmente, o sea, competitivamente a nivel mundial. Tenemos destrezas que son diferentes a las de los norteamericanos, los de europeos, por ejemplo. Nosotros nos parecemos un poquito más a los asiáticos. Entonces, los juegos que nosotros somos mejores como latinos competitivamente son los de Fighting Games, por ejemplo. El único bicampeón mundial en Fighting Games, en Street Fighter, es dominicano. Pero, por ejemplo, nosotros somos muy buenos en todos los otros Fighting Games en en Latinoamérica hay unos jugadores buenísimos, o sea, aquí en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en otras disciplinas y en otro tipo de juegos, pues obviamente países mucho más grandes y mucho más desarrollados que la mayoría de los que tenemos aquí en Latinoamérica, excluyendo México y Brasil, como dije, pues obviamente son muy buenos. Perfecto, Jackie. Un segundo voy a hacer una aclaración porque veo que varios están preguntando. El material lo vamos a compartir una vez que termine el curso, o sea, después del encuentro de la semana que viene vamos a estar compartiendo los videos y las presentaciones de los expositores para quienes están preguntando en el chat. Y hablando del chat, mencionaste algo que despertó mucho interés y te pido si podés profundizar brevemente y si tenés el link a mano o la información para pasarnos, que es esta oso que comentaba sobre las diplomaturas en deporte electrónico, de qué instituciones son, cómo hacer para participar y bueno, si nos podés Claro, enviar si algún link. me dan un minuto, les muestro una lámina que habla un poco del mismo. Esta es la lámina. Me dicen si la pueden ver eh, como en buen tamaño. Ahí, perdón, es que está escondida. Ahí está, ahí se ve. Ahí la ven. Cuál es la Ahí. institución educativa que la Se brinda? llama Instituto de Educación Superior Luis Heredia Bonetti, quien lo ofrece acá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ven el arte del centro, Pearson BTech es una organización mundial educativa, ¿no? Que avala programas educativos de distintas industrias y entonces este lo crearon ellos junto a la British Esports Association. Y este diplomado se llama The Pearson BTech International Level 3 in Esports. Y entonces, si se dan cuenta a la derecha,
obviamente, tiene diferentes módulos. El primero es de 180 horas, pero llega hasta 1080 horas, dependiendo qué tanto tú quieras especializarte. Por ejemplo, si lo ven abajo a la derecha, se dan cuenta que componentes como Esports Law, Esports Enterprise Launch, Corporate Social Responsibility in Sport y todas esas cosas, Psychology of Esports Performance, están ya en módulos quizás más avanzados. El que estamos ofreciendo en Dominicana es el primer y el segundo módulo. Si tú quieres hacer los otros, pues obviamente se ofrecerán mucho más adelante. Estos datos, por favor, los de la izquierda, son un poquito antiguos, o sea que no lo tomen, digamos, con que quizá a nivel de costo y eso, pero quizás aumentó, no les sabría decir en realidad, porque le estoy compartiendo como una lámina de referencia para que tuvieran una idea de qué era, pero es lo que ofrecemos aquí. Duró un año, 180 horas, 4 horas por semana, 2 sesiones a la semana. Y obviamente hay una modalidad que comenzó virtual, pero ahora es híbrida, ¿no? Creo que eso ahí responde un poco esa pregunta. Perfecto, Jackie, buenísimo. Muchísimas gracias porque teníamos varias consultas. Estamos llegando al final. Quería saber si Laia, no sé si Laia está conectada todavía. Si estás, Laia, por favor, ¿me puedes abrir el Estoy micrófono un acá. segundo? Perfecto. Em, no, solo si podés prender la cámara también, porque no, les quería preguntar algo a ambos. En realidad esto un poco lo mencionó Jack y hubo varios comentarios al respecto en el chat. Digamos, ¿cuáles son las posibilidades de un poco lo que contaba Jackie de cómo aunar esfuerzos entre los dos sectores, entre los videojuegos y los eSports? Y también entre los distintos países de la región, ¿no? Digo, porque la integración regional es un tema que siempre tocamos en este curso y en todo lo que hacemos en el INTAL. Y bueno, como decían, ¿no? Los principales jugadores de repente cuentan con otros recursos, con otro dinero, con otro poder. ¿Cuáles son las posibilidades que hay para pensar un poco esto? Hay muchísimo lugar para crecer, sin duda, sin duda, sin duda. Creo que lo más importante primero es estar en contacto y empezar como a generar instancias, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, ahora con la recién creada Agencia del Cine Audiovisual, una cosa que empezamos a hacer es empezar a crear como instancias de invitarnos, por ejemplo, a hacer charlas cruzadas en lo que es el ambiente, por ejemplo, del cine. Se hacen charlas de videojuegos y se invitan expertos de videojuegos como para explorar un poquito ambos. Y dentro del evento que nosotros hacemos de videojuegos también invitamos a cineastas, y entonces como que se empieza a crear eso cruzado. Creo que hay un montón de oportunidades ahí, que son dos mundos que si bien están unidos, también tienen sus propias particularidades y como que son distintos. Incluso cuando me vienen a preguntar cosas de eSport, les digo, no, yo no soy para nada experta en esa parte y siempre los refiero a lo que es la Asociación Uruguaya de eSports. Este, pero bueno, me parece que sí, que hay un montón de oportunidades ahí para explorar, y, y para, y para poder hacer un montón de cosas en conjunto que son... Una cosa que pasa también, lo que pasa es que en el mundo de los eSports hay una predominancia de, no sé, 10, 12 títulos reventando. Entonces, todo lo que es la oportunidad de cómo es para estudios independientes en general, es muy difícil poder aplicar a ese mainstream de lo que son los más competitivos, los que se usan. No son tantos juegos los que es en realidad. Después todo lo que es la parte de generación de contenido y influencers, streamers y todo eso, ahí sí hay todo un mundo de oportunidades para que los streamers empiecen a apoyar. Ahora hay una instancia que se llama Latin American Latin American Showcase, que está streameando todo lo que son indies de toda América Latina, que es sumamente interesante lo que están haciendo. Y bueno, ese es un punto interesante entre los dos mundos y hay que hacer mucho más de esos eventos sin duda. Pero bueno, Jackie capaz que tiene otro punto de vista y sin duda hay que reunirse más y pensar un poquito más.
Bien, Jackie, vos qué pensás y te pido Sí, también ya un comentario final, así vamos sí, yo cerrando. creo que reitero lo que había dicho de esa integración regional, ¿no? De cómo nosotros nos unimos para lograr ir adelante y tener brindar más oportunidades para los que tienen el talento, pues puedan monetizarlo, ¿no? Yo creo que ese es como el mensaje principal. Y lo segundo, que va de la mano con eso, es que las economías de los países crecen usualmente con, digamos, con la producción de bienes, pero en economía, por lo menos la dominicana, que es un 87% servicio, nosotros tenemos el potencial y aplíquenlo a sus países, ¿no? Nosotros tenemos el potencial de duplicar y triplicar el Producto Interno Bruto si con políticas públicas orientadas a exportar esos servicios modernos, pues obviamente capacitamos a nuestro talento, no solamente en el tema de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, cine, etcétera, sino BPOs, capacitando nuestro talento, siguiendo ejemplos como por ejemplo con el de Costa Rica y generar bienestar social, no solamente masivo a nivel país, pero desarrollo social y económico para los más necesitados. Yo creo que ese es el poder que tienen estas tecnologías de la información combinados con el talento del individuo y obviamente la apertura y las políticas públicas que vayan orientadas y la integración para llevarlo a cabo. Para mí, yo soy un fiel creyente de eso, por eso trabajo incluso de una manera desinteresada regionalmente. Desde la Global Esports Federation como miembro del consejo y lo hago es por ese interés, porque la región de nosotros yo creo que tiene mucho que ofrecer, mucho que monetizar, ¿no? Porque no hay que esconderlo, para traer ese bienestar social a personas muy necesitadas y cambiar vidas de personas. Soy fiel creyente de que los videojuegos y los deportes electrónicos, hechos y practicados de una manera digamos, con organización, con planificación, siempre promoviendo la actividad física y mental del individuo. Eso es lo que nosotros, digamos, decimos, pero también practicamos, lo que predicamos, pero también practicamos. Yo creo que hecho de una manera como esa y detrás los desarrolladores de videojuegos monetizando su talento, nosotros somos fieles creyentes que así como la pelota dominicana, el béisbol, saca de la pobreza una docena de peloteros anualmente porque lo firman en grandes ligas y le dan contratos millonarios, nosotros entendemos que los deportes electrónicos son una forma de sacar no a una docena, sino a miles anualmente de la pobreza monetizando su talento. Para esto hay que tener un talento muy, muy, muy especial. O sea, de verdad que no lo subestimen. Yo al principio lo hice y fue un gravísimo error. Y luego me di cuenta que hay que tener un gran talento, no solamente para jugarlo, pero también para desarrollarlo como desde el lado del sombrero del Haya, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Tuvimos dos exposiciones espectaculares el día de hoy. Tenemos muy buenos comentarios en el chat. Gracias también por esta pequeña conversación y reflexiones finales sobre las posibilidades del sector para nuestra región. Y también, bueno, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que se quedaron hasta el final.